y la traemos con nosotros como parte de nuestra vieja naturaleza. Pero también hablamos que el espíritu de gratitud, que el espíritu de agradecimiento solo se obtiene, mis hermanos, a través de esa obra regeneradora del Espíritu Santo de nuestro Dios. Un espíritu de gratitud solo lo obtenemos, mi amigo, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que esta tarde, mi amigo, si tú no conoces al Señor Jesús, es el deseo de mi corazón que a través de esta predicación el Espíritu Santo pueda estar tocando tu corazón para que puedas obtener esa salvación tan grande en nuestro Señor Jesús. Y a diferencia de la ingratitud, dijimos que a diferencia de este espíritu de no agradecimiento, el espíritu agradecido, mis hermanos, el espíritu de gratitud tenemos que cultivarlo, tenemos que ejercitarlo. Y dijimos que lo vamos a hacer a través de la obediencia de la palabra de nuestro Dios y a través de la guía, de la enseñanza del Espíritu Santo, mis hermanos, que nos ilumina, nos capacita justamente para poder darle gracias a nuestro Padre Celestial. Pero obedecer, mis hermanos, este mandamiento que encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del 16 al 18, dad gracias en todo, solo es posible a través de la gracia de nuestro Dios. Y esta tarde vamos a ver dos verdades, dos grandes verdades que nos van a ayudar justamente a poder desarrollar, a poder crecer, mis hermanos, en este espíritu de gratitud en cualquier circunstancia que nosotros nos podamos encontrar en esta vida. Primero, nuestra gratitud a nuestro Dios va a crecer, se va a fortalecer, se va a desarrollar, mis hermanos, cuando nosotros podamos entender, cuando nosotros podamos reconocer y valorar lo que nuestro Dios ha hecho en nosotros. Hemos escuchado esta hermosa canción. Gracias, gracias Señor. Gracias por el sacrificio que Él hizo en la cruz. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 9, versículos 15. 2 Corintios capítulo 9, versículo 15. Aquí vemos al apóstol, mis hermanos, con gran gozo y júbilo. Y en acción de gracias, mis hermanos, lo vemos exclamando y diciendo, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por ese don tan maravilloso que no tenemos palabras humanas para poder describir el regalo, el don de nuestro Dios. Y en el capítulo 8, versículo 9, un capítulo antes, aquí en la misma carta, 2 Corintios, podemos ver quién es este don. Y la palabra del Señor a través del apóstol nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, nos dice el apóstol. Mi hermano, el apóstol estaba dando gracias a Dios por la entrega de este regalo, de este don inefable. Y ese don inefable, mis hermanos, sin duda alguna es nuestro Señor y Redentor, nuestro Salvador Jesucristo. Escúchame bien, mi hermano. Independientemente de lo que podamos dar u ofrecer como seres humanos, escúcheme bien, nunca podremos dar a nuestro Dios como Él da. Nunca podemos dar. Y vamos a hacer una pausa y vamos a reflexionar en lo que hemos dicho. Mi hermano, nuestro Dios no nos ha dado cualquier cosa, quizás como nosotros pudiéramos dar al prójimo cuando viene por alguna necesidad. Él no nos ha dado a un ángel,
Nuestro Dios, mis hermanos, no nos ha dado un superhéroe o un superhombre. La palabra del Señor nos dice que Él nos ha dado, o Él nos dio, su único llamado Hijo. Él nos dio lo más precioso de Él. Quizás muchos de nosotros, como humanos, cuando alguien está en necesidad y viene por ayuda, nosotros estamos dispuestos a hacer muchas cosas buenas por esa persona. Pero yo dudo que alguno de nosotros esté dispuesto a dar a su hijo o a su hija. Pero esto es lo que hizo nuestro Dios. Pero por otro lado, mi hermano, Él no nos ha dado, mis hermanos, su regalo porque nosotros éramos dignos, porque nosotros éramos merecedores, mis hermanos, de ese regalo. Humanamente también nosotros tenemos esa tendencia de dar regalos, pero a las personas que amamos o queremos, o a las personas que nos caen bien, ¿verdad? Pero eso no pasó con nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice que Él nos ha dado, que Él nos dio su gracia, que Él nos dio su Hijo, a pesar de ser pecadores, a pesar de ser hijos de ira, a pesar de no merecer la gracia de nuestro Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, en Juan capítulo 4, versículo 10, la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10, la palabra del Señor nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y la misma idea, mis hermanos, el apóstol Pablo nos habla en Romanos capítulo 5, versículo 8, un versículo muy conocido por todos nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado, murió por nosotros, en que siendo aún pecadores, en esa condición, mis hermanos, Dios nos dio este don inefable, este don tan maravilloso que no hay palabras humanas para describirlo. La Biblia nos dice que el don de Dios, que nuestro Señor Jesús dejó el cielo, nos dice que Él se despojó a sí mismo, que Él abandonó todos sus privilegios y riquezas en el cielo, que Él tomó la forma de siervo, que vino a este mundo como misionero enviado por el Padre. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia nos dice que Él se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, donde Él dio su vida en sacrificio por amor a ti y a mí, mi amigo, para que en su pobreza fuésemos enriquecidos por el perdón de los pecados y la vida eterna como herencia. Por lo tanto, mi hermano, no podríamos pagar a nuestro Dios por esta salvación tan grande y bendita que Él nos dio en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No hay manera como nosotros podamos pagar a nuestro Dios. Lo menos que pudiéramos hacer es responder en humildad. Lo menos que pudiéramos hacer, mi hermano, mi amigo, es venir delante de Él, inclinarnos y estar agradecido por su don inefable. Lo menos que pudiéramos hacer es abrir nuestros corazones y elevar nuestras voces en agradecimiento y proclamar en júbilo las maravillas de su obra en nuestras vidas. Lo menos que pudiéramos hacer es mostrar la misma actitud. ¿Recuerdan ustedes? Hace 2 semanas hablamos de este hombre leproso
que después de recibir sanación de parte de Jesús, volvió a Él, alabándole, glorificando el nombre de Dios, y postrado, rostro en tierra, a sus pies, le dio gracias. Y en segundo lugar, nuestra gratitud hacia nuestro Dios, mis hermanos, va a crecer, va a aumentar, cuando a través del Espíritu Santo de nuestro Dios, nosotros podamos entender y comprender esa gran verdad que este versículo tan hermoso encierra. Romanos capítulo 8, versículos 28. Romanos capítulo 8, versículos 28. La palabra del Señor nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas, no solamente ciertas cosas o algunas cosas, sino todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros, mis hermanos, debemos de estar agradecidos a nuestro Dios en toda circunstancia, en toda situación que viene a nuestras vidas. Debemos darle gracias a nuestro Dios tanto en la alegría como en el llanto, tanto en la tranquilidad como en la adversidad, tanto en la salud como en la enfermedad, tanto en la abundancia como en la escasez. Y este era el corazón del apóstol Pablo. Mira lo que él nos dice en Filipenses, esta carta tan hermosa, Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. La palabra del Señor nos dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a estar en paz. He aprendido a tener ese gozo. He aprendido a estar tranquilo, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En otras palabras, ninguna circunstancia externa a mi vida va a robar ese gozo, esa paz, esa tranquilidad que solo nuestro Dios nos puede dar. Y al final Él termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Especialmente el versículo 13, un versículo tan amado. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces lo escuchamos recitar. Y muchas veces lo escuchamos a muchas personas quizás usarlo como una palabra mágica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muy pocas veces, mis hermanos, lo usamos correctamente. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí: Él todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Él habla, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Porque el poder de Dios está en mí. Nuestra gratitud a nuestro Dios, mis hermanos, debe ser esa melodía que caracterice nuestras vidas en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Nuestra gratitud a nuestro Dios debe ser esa melodía que pueda ser escuchada, mis hermanos, por todas las personas que de una u otra manera están en contacto con nosotros. Que ellas puedan escuchar de ese gran Dios a través de su obra en nosotros. Porque es a través de estas circunstancias, mis hermanos, que nuestro Dios, escúchenme bien, a través de estas circunstancias, que nuestro Dios, dice, está obrando a nuestro favor. Es a través de estas circunstancias cuando, mis hermanos, más nos acercamos a Él en comunión.
a través del estudio de su palabra y la oración. La semana pasada, ustedes recordarán, no estuve físicamente bien, tuve una pequeña, gracias a Dios, pequeño malestar. Un pequeño malestar que me tomó 3, 4 días y durante ese tiempo perdí como 4 o 6 libras. Algunos de los hermanos estaban bien preocupados, pastor, ¿qué le está pasando? Pero sabes que algo muy interesante, mi hermano, pasó durante esos tiempos. Tuve la oportunidad de orar, reflexionar en lo que Dios está haciendo en mi vida, la manera como Dios nos está usando aquí. Tuve la oportunidad, mis hermanos, de leer más la palabra de Dios y encontrar ese bálsamo, encontrar, mis hermanos, ese poder, esa gracia y esa fortaleza para seguir adelante. Mis hermanos, a través de esas circunstancias que Dios trae a nuestras vidas, Señor, son las oportunidades en las cuales nosotros podemos tener este tipo de relación tan íntima con nuestro Dios. Es a través de estas circunstancias donde aprendemos a confiar y depender de Él. Es a través de estas circunstancias, mis hermanos, que vemos su mano poderosa obrando a nuestro favor. Vemos su mano, mis hermanos, poderosa usando medios, usando personas, haciendo caminos y abriendo puertas de una manera que humanamente sería imposible explicar. Yo quizás estoy convencido que este es el testimonio de muchos de ustedes aquí presentes. Han pasado por diferentes circunstancias y problemas. Quizás hemos llegado a situaciones en las cuales hemos dicho, Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ya no puedo más. Pero luego entendemos y vemos que a través de esas circunstancias nuestro Dios tiene sus propósitos. Y aún lo más hermoso, que de situaciones como esas, mis hermanos, de una manera tan maravillosa, podemos ver la mano de nuestro Dios usando personas, trayendo bendición a nuestras vidas. Es increíble. Es a través de estas circunstancias donde experimentamos su amor, su consolación y su cuidado. Es a través, mis hermanos, de estas circunstancias donde aprendemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mis hermanos, no hay otra manera de saber que somos más que vencedores si no atravesamos esas batallas. Es imposible decir yo soy un vencedor cuando ni siquiera hemos participado en alguna batalla de la vida, ¿verdad? Le damos gracias a Dios. Es a través de estas circunstancias que el nombre de nuestro Dios, mis hermanos, es honrado y glorificado por las personas muy cerca de nosotros, personas que son testigos del poder de nuestro Dios obrando en nuestras vidas. Es a través de estas circunstancias que el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo es predicado, es recibido y es creído. El apóstol Pablo nos dice que cada uno de nosotros somos cartas abiertas que otras personas que no conocen de Dios, que quizás nunca van a tener la oportunidad de leer la Biblia, somos nosotros esas cartas abiertas que ellos van a leer. Y mucho más. Cuando abrimos un libro y vemos puras letras, como que nos desanimamos, ¿verdad? Pero cuando nos ven pasando por dificultades, cuando ellos puedan ser esos testigos de ver la mano de Dios obrando maravillosamente en nuestras vidas, van a ser esas figuras, esas ilustraciones que van a adornar ese libro que ellos van a estar leyendo, el Evangelio de nuestro Dios, mis hermanos. Es a través de estas circunstancias que nuestro Dios está perfeccionando nuestro carácter. Y por último,
Es a través de estas circunstancias que nuestro Dios, mis hermanos, está conformando, está desarrollando nuestras vidas más y más a la semejanza de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no hay lugar para la desesperanza, no hay lugar para el pánico, no hay lugar para la queja, no hay lugar para la murmuración, no hay lugar para el descontento en el corazón de un cristiano que busca agradar a su Dios. Y yo no tengo, mis hermanos, una duda que precisamente esta gran verdad de Romanos capítulo 8, versículo 28, estuvo presente en el corazón, en la mente del apóstol Pablo, y que lo capacitó para desarrollar este espíritu de gratitud en medio de cualquier circunstancia. Es así que en lugar de maldecir, en lugar de quejarse, en lugar de murmurar y de desesperarse, vemos al apóstol Pablo orando, gozoso, dando gracias a Dios, mis hermanos, y alabando el nombre de Dios. Escúchenme bien. Desde el fondo de una prisión oscura y tenebrosa, de una prisión húmeda y maloliente en Filipos. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que su Dios estaba obrando a su favor. Porque él sabía que Dios estaba en control de sus circunstancias. Porque él sabía que de una manera u otra, el nombre de su Dios y del evangelio de su Hijo sería honrado y glorificado por las personas que estaban a su alrededor. La palabra de Dios nos dice que a través de estas circunstancias, muchas personas llegaron al conocimiento del evangelio de nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, y después de haber mirado, reflexionado en estas dos grandes verdades, entonces podemos dar gracias recién a nuestro Dios en todo. Recién podemos comprender lo que el apóstol Pablo, mis hermanos, nos dice al final de estos versículos. Estad siempre gozosos. Mi hermano, no dejes que las cosas de este mundo te depriman. No dejes que las cosas de este mundo te paralicen. No dejes que las cosas de este mundo roben el gozo que Dios ha puesto en tu corazón, en tu vida. Esta sociedad está llena de desesperanza y de tristeza. Por las últimas semanas he recibido llamadas por teléfono, he tenido la oportunidad de ver muchas personas, muchos hermanos, mis hermanos, viviendo situaciones muy difíciles. Las presiones bajo las cuales nosotros estamos viviendo en nuestros días pueden llevarnos a eso, a la desesperanza. Pero un verdadero hijo de Dios, escúcheme bien, mi hermano, tiene un recurso interno. Y ese recurso interno es nuestro Dios. Orad constantemente, todo el tiempo, orad sin cesar, nos dice el apóstol. Y este es el método que nos lleva a esa fortaleza interna que Dios tiene a disposición de cada uno de nosotros. Mi hermano, ora durante toda tu vida, ora en todo tiempo, y más aún cuando estés bajo presión y problemas. Apóyate en esa fuerza interna que Dios nos da. Dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué dar gracias a Dios? Porque cuando te enfrentas a una prueba, tienes la oportunidad de glorificar, de alabar, de honrar el nombre de nuestro Dios.
si nunca enfrentas pruebas? ¿Cómo alguien podría, mi hermano, ver tu fe? ¿Cómo podría alguien, mi hermano, ver esa fortaleza, esa confianza, esa firmeza inamovible que sostiene tu vida? ¿Cómo podrían alguien ver las maravillas de Dios obrando en tu vida? Mi hermano, estas son las oportunidades que Dios te da. Por lo tanto, demos gracias a nuestro Dios en todo, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.